¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos. Vamos a meditar juntos en torno al Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15, en una meditación que lleva por título Creamos las promesas de Jesús. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos, cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Luego les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, creamos en la palabra de Jesús. Creamos en las promesas de nuestro Señor para poder recibir en nuestras vidas y vivir, experimentar lo que Jesús ha dicho para cada uno de nosotros, sus hijos. Cuando Jesús iba caminando con sus discípulos hacia Jerusalén, cuando se acercaba el momento de la Pascua, Jesús les anuncia a sus discípulos que Él va a padecer, que Él va a morir y que Él va a resucitar al tercer día. ¿Y con qué objetivo lo hace? ¿Con qué objetivo les dice lo que va a acontecer antes de que suceda? Con el objetivo de que sus discípulos crean. Que sus discípulos, cuando llegue el momento, cuando ya ellos fueran viendo que iba a ser apresado, que iba haciendo su via crucis, que iba a morir en la cruz, que ellos esperaran el tercer día ansiosos y esperar que ese día se iba a manifestar la gloria de Dios, que iba a resucitar nuestro Señor Jesucristo. Pero los discípulos vacilaron y ese día dice, antes de la resurrección de Jesús, estaban encerrados en una casa, estaban tristes y estaban llorosos. De tal manera que ellos, incluso cuando se les anunció, no creyeron. Llegó María Magdalena y les dijo: ha resucitado, el maestro resucitó. No creyeron. Después Jesús se apareció a otros 2 que iban camino de Emaús y ellos fueron a anunciar a los discípulos y les dijo: el maestro Jesús, nuestro Señor, el Mesías, ha resucitado, y tampoco creyeron. Por último, dice que Jesús mismo se apareció en medio de ellos, se sentó a la mesa con ellos y les reclamó su incredulidad y su cerrazón de mente. Les reclamó Jesús no haber creído el anuncio de él mismo, primero de su palabra, su promesa, porque él les dijo que iba a resucitar. Lo que vino a decir María Magdalena y los otros 2 discípulos era que ya se había cumplido esa palabra. Pero Jesús mismo ya les había dicho que iba a resucitar. Entonces Él les reclamó, no creyeron, se los dije yo que prediqué el reino de Dios, Jesús mismo que predicó el reino de Dios con autoridad. De tal manera que cuando lo querían apresar y no era el momento, nadie no lo podía capturar. Los fariseos mandaban soldados a capturar a Jesús y Jesús, como predicaba con autoridad, los soldados regresaron y le dijeron los fariseos: ¿por qué no capturaste? ¿Por qué no tomaste preso a Jesús? Y entonces los soldados dijeron: es que él hablaba con autoridad y no podían capturarlo porque no había llegado el momento. Porque cuando llegó el momento es Jesús mismo que se entregó. Entonces Jesús, que predicaba con autoridad, con poder, que con una palabra sanaba, que con una palabra expulsaba demonios, que con solo pronunciar su nombre se liberaban. Hermanos, Jesús, que hacía grandes milagros con sus palabras, con a veces tocar al enfermo y que sanaba, Jesús les dijo:
les dijo a sus discípulos que Él iba a morir y que iba a resucitar el tercer día, y ellos no creyeron. Aun cuando ellos habían visto todos estos signos, estos milagros, estos prodigios, y que Jesús todo lo que decía con su palabra se cumplía. Ni una vez, y nunca va a ser así, porque Él siempre cumple lo que promete, que su palabra se hace vida, y en su palabra hay vida y vida eterna, porque sus palabras son palabras de vida eterna, hermanos. Entonces los discípulos estaban encerrados, tristes y llorosos. Hermanos, cuando nosotros viene la tempestad, viene esos momentos difíciles en la vida, esos problemas a veces económicos, esos problemas de pareja en matrimonio, esos problemas con los hijos, esos problemas con los familiares, esos problemas en el trabajo, en la política, hermanos, cuando vemos esos problemas de delincuencia, en los negocios, hermanos, tantos problemas. Entonces nosotros, ¿cómo nos ponemos? ¿Vamos a ponernos tristes y llorosos o venimos a la palabra de Dios? Señor, tú has dicho en tu palabra que habita bajo tu amparo, Señor, tú lo proteges. Entonces, ¿Cómo vivimos nosotros? En la promesa, bajo la promesa. ¿Corremos a buscar la Biblia, a buscar la promesa, a orarle a Dios? ¿O nos sentamos tristes y llorosos cuando llegan esos momentos? Porque Jesús cuando iba en la barca con sus discípulos, con una sola palabra calmó la tempestad. Y dice que el viento dejó de soplar y las olas del mar también se calmaron. Se calmaron, hermanos. Con una palabra del Señor Jesús bastará para que el enfermo sane. Una palabra del Señor bastará para que el enfermo sane. Y eso lo creyó ese centurión romano cuando fue a buscar, a interceder por su criado que estaba enfermo ante Jesús. Le dijo: Jesús, sana a mi criado que está enfermo. Jesús quería irlo a sanar a la casa y el soldado le dijo: no es necesario, no soy digno de que entres en mi casa, Señor. Porque yo soy soldado y cuando yo le doy una orden a mis subalternos, ellos la cumplen. Con una palabra tuya, Señor, y mi enfermo sanará. Basta una palabra tuya. Entonces, hermanos, creamos en la promesa del Señor. Creamos en su palabra como ejemplo y testimonio para la gloria de Dios en estos días pasados. Yo me sentía algo aquí en la garganta que yo pensé que me iba a enfermar. Y antes hermanos, más antes, cuando yo sentía, me voy a enfermar, entonces corría, bueno, me voy a hacer un tecito, qué sé yo, para que no me siga más síntomas más fuertes, o compre una medicina, y quizá alguno de ustedes es o era así también. Pero en estos días, yo lo que hice fue correr, pero a la Biblia, y leí Isaías 53:5, que dice: mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Se refiere a Jesús este pasaje. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Por sus llagas hemos sido sanados, por las llagas de Cristo. Entonces yo empecé a orar y le dije al Señor, le dije a mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por esta promesa, yo reclamo que se cumpla en mi vida, Padre. Yo la recibo, que esta promesa se cumpla en mi vida, y recibo sanación en mi vida, y no recibo ningún virus, ninguna gripe tiene cabida en mi cuerpo. Todas las células son sanadas por la llaga de Cristo. Y entonces, hermanos, de un momento a otro yo no volví a sentir nada y soy sano por la llaga de Cristo. Y la palabra del Señor se cumple cuando uno la cree, sea para enfermedades pequeñas o grandes. El Señor cumple su palabra, porque aquí no dice que por la llaga de Cristo hemos sido sanados de la gripe, de un golpe, de un dolor de cabeza. No, sanados de todo, hermano, sanados de todo. Creámosle al Señor que por sus llagas hemos sido sanados de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, sanado incluso de nuestro corazón, heridas de nuestro corazón, todo, porque dice sanados, y esa sanación nos abarca integralmente, hermanos. Así que, hermanos, creamos en las promesas del Señor y veremos la gloria de la manifestación de Dios en nuestra vida, porque la palabra de Dios es para que se cumpla. La palabra de Dios para que se cumpla, hermanos. Que pasen un feliz día y que Dios los bendiga. Ganar el mundo entero, si te pierdo a ti,